Buenas noches, queridos alumnos. Entonces, continuando con lo que es el ABC o el accidente vascular encefálico, como habíamos dicho, vamos a ver la parte del hemorrágico. ¿Ya? El ABC hemorrágico, como estamos viendo aquí, un pequeño ejemplo de la vasculatura del cerebro con un aneurisma, ¿no? Entonces, en generalidades vamos a decir que el ABC hemorrágico representa más o menos el 20% de todos los ictus, ¿no? De todos los accidentes vasculares encefálicos. Y generalmente son más dramáticos, tienen peor pronóstico y las tasas de mortalidad y de morbilidad, o sea, de complicaciones son mayores. El ABC hemorrágico frecuentemente empeora en las primeras 24 horas, como vemos aquí, y también, al igual que el isquémico, constituyen una emergencia neurológica, ¿ya? Entonces, en ambas tiene que realizarse un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, ¿ok? Al igual que en el accidente vascular encefálico isquémico, estos pacientes tienen que ser tratados en sala de emergencias o en sala de terapia intensiva, idealmente donde haya un neurólogo 24 horas, idealmente donde haya un tomógrafo 24 horas, idealmente donde haya un servicio de terapia intensiva 24 horas. Como esa no es la realidad de la mayoría de nuestras ciudades bolivianas y brasileras, entonces por lo menos tienen que ser tratados en una sala de emergencia, ¿no? O sea, no porque el paciente ya está medio bien, hay que mandarlo a sala de observación, hay que mandarlo a sala de internación. Todos estos pacientes de ABC, ya sea isquémico o hemorrágico, tienen que ser valorados neurológicamente continuamente. Por eso hay varias escalas y la que más conocemos es la escala de Glasgow, que se ya domina, que hay que hacerla cada hora, cada 2 horas para ver cómo está el paciente. Son alarmantes los datos del ABC hemorrágico, porque ven ustedes que 40% mueren antes de los primeros 30 días. Solo 20% de los pacientes que tuvieron algún ABC hemorrágico son independientes a los 6 meses. Imagínense, 80% de los pacientes que sobreviven al ABC hemorrágico son dependientes de terceros a los 6 meses, ¿ya? Y a mayor edad el pronóstico es peor, ¿ya? Los vamos a dividir para fines prácticos de estudio en dos. El hematoma intraparenquimatoso o hemorragia intracerebral sería igual que en el isquémico no traumático y la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Por las causas, se puede dividir según la causa en primarias o secundarias, ¿ya? Las primarias son las más frecuentes, ¿no? Y se deben a la ruptura de un vaso de la red vascular normal del encéfalo, eh, ya sea por presión alta o por la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide es ese proceso degenerativo de las arterias por hipertensión, dislipidemia, edad, etc. ¿Ok? Entonces, las primarias se deben a una ruptura de un vaso de la vasculatura normal de ese polígono de Willis que hemos visto, ¿ya? Y las secundarias se provocan por una ruptura de ese vaso que congénitamente es anormal, como en el caso de las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas, sobre todo, ¿ya? Ahora hay otras causas, por ejemplo, que pueden sangrar, por ejemplo, un tumor cerebral puede sangrar y dar un ABC a partir del tumor cerebral, ¿ya? Abuso de drogas, sobre todo de cocaína, crack, puede provocar sangrados y también pueden haber sangrados secundarios a un infarto, a una isquemia cerebral. O sea, dentro de la isquemia se produce necrosis, se afecta algún vaso, se rompe y
es lo que se llama transformación hemorrágica del infarto cerebral. ¿Ok? Eh, entonces vamos a estudiarlos en hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Vamos a comenzar con la hemorragia intracerebral. ¿Ya? En estos casos, el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Independientemente de la edad, este tipo de hemorragia se presenta en 60% de los casos de AVC hemorrágico. ¿Ya? La hipertensión arterial crónica condiciona las alteraciones de degeneración de la pared de las arteriolas, que es donde se provoca después la ruptura vascular. ¿Ya? La presión alta también ocasiona el sangrado al incidir sobre las paredes de las arterias hipertrofiadas. O sea, aumenta la presión en una arteria que ya está debilitada. La angiopatía cerebral, o sea, la angiopatía amiloidea, es la otra causa de hemorragia importante, ¿no? Esta amiloidea es la primera causa de hemorragia intracerebral en el adulto mayor. Es un proceso degenerativo que afecta a las pequeñas arterias y arteriolas situadas en las meninges y en la corteza cerebral. O sea, generalmente son más superficiales, más cerca de la corteza cerebral. ¿Ok? Generalmente se producen, tienen localización posterior en el cerebro y se acompañan de deterioro cognitivo. Algo de eso ya habíamos visto en el tema de las demencias, ¿no? Entonces, tenemos las causas, ¿no? Entonces, estas causas, eh, tenemos varios grupos y dentro de estos, la que más llama la atención y las dos principales causas más importantes es la hipertensión arterial, independientemente de la edad, y la angiopatía amiloide en los ancianos, en los adultos mayores, ¿ok? Otras causas son el alcohol, las enfermedades hematológicas, ¿no? Por ejemplo, la púrpura, coagulación intravascular diseminada, coagulopatías, déficit de factores de coagulación específicos, hemofilia, mieloma múltiple, trombocitemia, ¿no? El uso de anticoagulantes y fibrinolíticos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a pensar en un paciente que está con infarto de miocardio y se hace la trombolisis, ¿no? Con alteplase, TPA, etcétera. Y eso provoca un sangrado a nivel cerebral, ¿no? Los tumores cerebrales, a veces mismo pequeños que no dan mucha sintomatología, sean primarios o metástasis, pueden sangrar. ¿Ok? También son casos de las malformaciones vasculares, como habíamos visto, la hemorragia subaracnoidea que vamos a ver más adelante, ¿no? El síndrome de Moyamoya, las arteriopatías no infecciosas, eh, las vasculitis, ¿no? Las arteriopatías inflamatorias, como los aneurismas micóticos, y el uso de algunas drogas simpatomiméticas, ¿no? Cocaína, anfetaminas, crack, descongestionantes nasales, energéticos, etcétera. Esto sobre todo en relación a aumento de la presión arterial. Entonces, el accidente vascular encefálico hemorrágico tiene una secuencia, digamos. Tiene unas fases, ¿ya? La primera fase está producida por el proceso patológico, o sea, por la causa, digamos. Vamos a suponer presión alta, ¿no? La presión alta es aquí lo más frecuente. Entonces, esta presión alta va a provocar la ruptura vascular y eso se da en pocos segundos, de 1 a 10 segundos, ¿no? Entonces, en esos primeros segundos el paciente va a tener el ictus, o sea, el síncope, digamos así, ¿ya? Una vez que se ha roto la arteria, eso va a originar al hematoma, ¿no? Ese hematoma se va a originar en 1 hora aproximadamente, ¿ya? Esto sobre todo va a estar comandado por la presión alta y los trastornos de coagulación si es que hubiera. En las primeras 6 horas, incluso
hasta en las primeras 24 horas, ese hematoma puede expandirse, o sea, puede aumentar de tamaño, ¿no? Y lo propio se debe a la presión alta fundamentalmente y a la lesión alrededor del hematoma, ¿no? Y aparte de este hematoma, que ya está provocando daño por compresión y por citotoxicidad, se pueden provocar lesiones secundarias debido a la formación de edema alrededor del coágulo, digamos, alrededor del sangrado, ¿ya? Y eso también se debe a la toxicidad humoral, porque ya habíamos mencionado en la clase anterior, el coágulo, que es sangre, libera muchas citotoxinas, digamos, localmente, y eso provoca una inflamación, irritación y producción de edema. Entonces, el origen de la hemorragia es bien fácil de acordarse, ¿no? Es una ruptura de la arteria, ¿no? Una ruptura de la pared de la arteria. Estas arterias ya están dilatadas o ya están afectadas por el efecto de la presión alta y de la amiloidosis, ¿no? Entonces, no olviden estos dos causas, presión alta y amiloidosis, ¿ya? Generalmente se producen las arterias penetrantes, que son las ramas finales de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior y la basilar. Si sacamos esas arterias y las vemos al microscopio, vamos a ver que existe degeneración de la capa media y muscular de las mismas, ¿no? La íntima está con hialinización y hay pequeñas microhemorragias y trombos en la pared de la misma arteria. Y así se degenera la túnica media. Entonces es una arteria debilitada, ¿ya? Generalmente se produce más cerca de las bifurcaciones de las arterias, donde la degeneración de esa capa media muscular es más prominente, ¿ya? Histológicamente también se evidencia daño cerebral, ¿no? Porque la degradación de la sangre, o sea, ustedes saben que el glóbulo rojo del eritrocito tiene hemoglobina dentro, eh, va a irritar, una vez que sale del eritrocito, va a irritar el tejido cerebral sano y va a lesionarlo, ¿ya? Además, la misma sangre, que tiene una cantidad importante, va a ir disecando, va a ir separando la sustancia blanca, ¿no? Se va a meter en medio de la sustancia blanca, entonces va a separar las estructuras a medida que va avanzando de tamaño, ¿no? Y no olvidemos lo que ya habíamos dicho, que esta sangre va a apretar a los lados contra el hueso, contra el mismo cerebro del otro lado, el cerebro circundante al hematoma. La clínica, un poquito ya hemos visto en generalidades de la anterior, la clínica es un poco más dramática, ¿no? El paciente con ABC hemorrágico es aquel que llega peor, digamos, a la emergencia, ¿no? Es difícil que llegue a una consulta ambulatorial. Generalmente llegan de emergencia, generalmente llegan de ambulancia, entran en camilla y tiene algunas características, ¿no? Generalmente el cuadro se inicia con dolor de cabeza, con cefalea en más o menos 40 al 50% de los casos. Las náuseas y los vómitos están más frecuentemente presentes y generalmente hay algún grado de deterioro de la conciencia, ¿ya? 90% de estos pacientes tienen aumento de la presión arterial. Convulsiones en 15%, si estos son bien corticales, ¿no? Entonces el paciente ya va a entrar a la emergencia y nos va a relatar, o la familia nos va a relatar que tenía presión alta, diabetes, dislipidemias, que bebieron mucho, consumieron drogas, que están tomando algún anticoagulante por una cardiopatía, que usaron y abusaron de descongestionantes nasales. Eh, Han aparecido muchos medicamentos para perder peso que son derivados de las anfetaminas, ¿no? El anfetramón, el fenproporex, etcétera, que también pueden provocar ABC hemorrágico y los estimulantes en general. Últimamente vi un paciente de 36 años
que se tomó en menos de 8 horas, me dijo 6 o 7 latas de energético, ¿no? Y es una hemorragia. Es importante también saber si tenía un deterioro cognitivo previo. O sea, recuerden, en las demencias hablamos que hay una degeneración de los vasos en la angiopatía amiloide, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con ABC hemorrágico que ha tenido un síndrome demencial importante, vamos a tal vez decir que la etiología sea una angiopatía amiloide y no la presión alta, inclusive que la presión alta esté alta, que la presión arterial sea alta, perdón. ¿Ya? Y también nos van a relatar si había convulsiones, si tiene alguna enfermedad como lupus, que le dé una vasculitis, un cáncer, un tumor cerebral, una plaquetopenia, una coagulopatía, etcétera, ¿no? Tenemos que ver también la historia familiar de las enfermedades neurológicas, ¿no? Hay algunas situaciones como las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, que no es que sean hereditarios, pero hay algunas que tienen una mayor tendencia familiar. Y lo propio, eh, eh, familiarmente, si el abuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre han tenido accidentes vasculares hemorrágicos y el paciente es adulto mayor que es hipertenso, obeso, sedentario, probablemente vamos a pensar que sea más un AVC por hipertensión, ¿no? Y al examen físico, lógicamente, lo que vamos a encontrar es un defecto neurológico, ¿no? Lógicamente, el defecto neurológico va a estar en relación al local donde se provoque la hemorragia, ¿no? Entonces, las hemorragias crecen sobre todo en las primeras horas, ¿no? En las primeras 6 a 24 horas. 26% en la primera hora y un 38% en las primeras 20 horas, ¿no? O sea, tenemos que más del 50-60% de los pacientes van a aumentar ese coágulo en las primeras 24 horas, ¿no? La hipertensión arterial no controlada o algún déficit en la coagulación pueden explicar esta expansión del hematoma. Aquí les traigo una tomografía, ¿sí?, del mismo paciente en dos horarios diferentes. Fíjense en la primera tomografía, está aquí la hemorragia, ¿no? Y cómo ha crecido probablemente a más del triple con inundación ventricular a las pocas horas. Entonces, solo para acordarnos lo que habíamos dicho en la parte del ABC isquémico, el accidente vascular encefálico isquémico se ve hipodenso, o sea, negro, ¿ok? Y el accidente vascular encefálico hemorrágico, el ABC hemorrágico, se ve hiperdenso, o sea, blanco. Entonces, aquí ven sangre, entonces es hiperdenso, blanco. El diagnóstico tiene muchos eh, secretos, ¿no? El diagnóstico es clínico por los antecedentes y cómo lo encontramos al paciente, la clínica que el paciente nos está presentando y por la tomografía de resonancia magnética, ¿no? El método de elección para el accidente vascular cerebral, inicialmente por lo menos, es tomografía. Primero porque tiene una altísima especificidad y sensibilidad y es de mucho más fácil acceso que una resonancia magnética, ¿no? Pero si tuviéramos resonancia en nuestro hospital, probablemente le haríamos a todos los pacientes. Pero la tomografía es el método de elección. Aquí les traigo algunos ejemplos de accidente vascular hemorrágico. Entonces, hiperdenso, blanco, localizado en ganglios de la base, ¿no? Aquí contralateral. No se olviden que en la tomografía este lado es el izquierdo y este lado es el derecho. Ustedes en la tomografía, en las tomografías,
van a ver aquí un montón de letritas y una letra que dice L de left. Y aquí una letrita que dice R de right, que es derecho. ¿Ya? Aquí vean la evolución de un ABC hemorrágico que ya era grande, a muy grande. Vean que aquí los ventrículos están llenos de líquido, ¿no? El líquido también se ve negro, ¿ya? En este caso no vemos ya solo aquí una puntita del ventrículo, porque todo ha sido tomado por la sangre, ¿ya? Aquí les he traído una diapositiva, una foto, para que puedan diferenciar los tres tipos de ABC de los que estamos hablando. Primero, el isquémico, que hemos dicho que se ve hipodenso, o sea, negro. El ABC hemorrágico intraparenquimatoso, hemorragia intracerebral, sangre blanco, hiperdenso. ¿Ok? De aquí, sangre en varios lugares, en el espacio subaracnoideo. O sea, estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea, sangre blanco. Aquí tienen otro ejemplo del que habíamos hablado, es un tumor que sangró. El mismo tumor sangró, entonces ha hecho un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia intracerebral. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente. Este es el hematoma. Y este negro de aquí es sufrimiento que está con edema cerebral. El edema cerebral también se ve hipodenso, o sea, negro. Aquí tenemos ejemplos de sangrado en el cerebelo. ¿Ok? Sangrado en el cerebelo, en fosa posterior. Y aquí otro sangrado importante que corresponde a esta lesión. Entonces, cuando tenemos la sospecha diagnóstica de un AVE hemorrágico, el paciente debe ser atendido prontamente en la sala de emergencias. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de tratamiento del ABC hemorrágico? Es evitar que ese hematoma crezca. ¿Ya? Porque si el hematoma crece, va a haber aumento del efecto de masa y va a aumentar la presión intracraneal, y es el aumento de la presión intracraneal lo que lo va a matar al paciente o que lo va a dejar más secuelado aún. ¿Ya? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Con mantenimiento del soporte vital, monitorización neurológica continua, que ya habíamos dicho en la anterior clase y en esta también. Hay que evaluarlo continuamente con la escala de Glasgow y otras escalas. Mantenimiento de la hemostasis, ¿no? Mantener la coagulación bien y prevenir las complicaciones. ¿Ya? Entonces, los procedimientos iniciales son similares a todos los ABCs. Hay que monitorar los signos vitales, de preferencia no hacerlo invasivamente, glicemia capilar, electrocardiograma. Los laboratorios de rutina y neuroimagen, tomografía de cráneo sin contraste. El contraste en la tomografía vuelve las estructuras blancas. Entonces, a veces, si nosotros pedimos una tomografía con contraste, puede ser que lo que veamos blanco en la tomografía sea el sangrado o sea el contraste. Entonces, nos podemos confundir en eso. Entonces, la primera tomografía, en caso de ABC de cualquier tipo, es tomografía sin contraste. ¿Ok? Lo propio que en el accidente vascular encefálico, los exámenes de laboratorio no deben atrasar la realización de la tomografía o la transferencia a un hospital que tenga tomografía, ¿no? Entonces, les queremos decir que no vamos a tardarnos 6 horas en esperar el laboratorio para transferirlo al paciente para que se haga una tomografía. Porque después de esas 6 horas puede ser que llevemos un paciente que no estaba en coma, que ya está en coma, o que ya con un hematoma mucho más grande. ¿Ya? La angiotomografía y la resonancia nuclear magnética están indicadas en caso de
aneurismas, en algunos casos especiales que vamos a ver de aquí un ratito, pero lo indicado mismo es la tomografía simple sin contraste. ¿Ok? Entonces, en el caso del ABC hemorrágico, como habíamos dicho, nuestro objetivo es que no aumente la presión intracraneana y que no aumente el hematoma, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Con una adecuada hidratación, solo dando los requerimientos diarios, o sea, no vamos a aumentar la presión de ese paciente dándole un montón de líquidos, mantener saturación arriba de 95. Se recomienda la intubación precoz en los accidentes vasculares encefálicos hemorrágicos con escala de Glasgow debajo de 8, debajo de 9, o que tengan un gran volumen. Hay que monitorizar el estado de conciencia y el neurológico con la escala de Glasgow. Y aquí sí hay que controlar mejor la presión arterial. Pero de todas maneras, no hay que bajarla así tan rápidamente y tan súbitamente. En el caso del hematoma, de la hemorragia intracerebral, sí tenemos que ser un poco más incisivos que en el caso de la isquemia cerebral. Pero se dice que una reducción hasta un límite de 140 milímetros de mercurio sería una presión sistólica segura, digamos, ¿ya? Pero hay que reducirlo un poco más rápido que en el isquémico, porque si no, la posibilidad de que ese hematoma intraparenquimatoso aumente es grande, ¿ya? La glicemia debe mantenerse entre 70 y 150 y debemos evitar la hipertermia, ¿no? Igual que en el caso del isquémico. Entonces, si el ABC hemorrágico se debe a alguna alteración en la coagulación, nosotros debemos tratar esa alteración. En ese caso, los pacientes con deficiencia de los factores de coagulación o trombocitopenia grave deben recibir los factores deficitarios o transfusión de plaquetas, ¿no? Los pacientes con hemorragia cerebral que hayan estado en tratamiento anticoagulante deben recibir complejo protrombínico, que esto es muy difícil de tenerlo a mano, entonces debemos darle vitamina K por vía intravenosa, ¿ya? Y al mismo tiempo, si el INR está muy, muy alto, vamos a tener que ponerle plasma fresco para reemplazar, digamos, los factores dependientes de la vitamina K, ¿no? Para normalizar el INR y evitar que sangre más y que crezca ese hematoma intraparenquimatoso. Los pacientes que habían recibido heparina, por ejemplo, tienen que ser tratados también con sulfato de protamina. Disculpen. O sea, estamos viendo hasta ahora que todos los pacientes que tengan una alteración de coagulación deben ser tratados, disculpen, inmediatamente, regularizando esa situación para que no sangre más. ¿Okay? Lo propio del ejemplo del infarto de miocardio que habían recibido un tratamiento trombolítico, deben recibir transfusión de plasma fresco y plaquetas para revertir ese efecto antifibrinolítico del trombolítico. ¿Ya? Para esto se puede usar el ácido epsilon aminocaproico, que es de difícil acceso, o el tranexámico, que es el famoso transamin que se puede usar. Aparte tenemos que prevenir la trombosis venosa profunda, ¿no? En los miembros inferiores con compresión mecánica y medios de compresión elástica. La presencia de crisis convulsivas va a requerir la administración de fármacos antiepilépticos. No está indicado el tratamiento profiláctico con fármacos antiepilépticos, ¿ya? En los pacientes con Glasgow menor a 8, que haya evidencia de herniación transtentorial, o de hernia cerebral, o que tengan algún aumento de la presión intracerebral, por ejemplo, por hidrocefalia, debe realizarse un control de la presión intracraneal.
Esto se hace puede ser con un pequeño tornillo que se coloca en la cabecita para poder modificar el tratamiento o tomar medidas como intubación, hiperventilación, uso de manitol, uso de diuréticos, ¿ya? En los pacientes que tengan hidrocefalia, que esté aumentando la presión intracerebral, se tiene que colocar un drenaje ventricular, ya sea externo, una válvula interna, ¿no? Eh, no se recomienda el uso de forma profiláctica de diuréticos osmóticos, ¿no? Sí deben usarse cuando hay hipertensión intracraneal. Eh, Cuando el paciente está aumentando la presión intracraneana y está yendo hacia un cuadro de hipertensión intracraneana que va a herniar el cerebro, se recomienda la intubación y la hiperventilación, ¿no? Ahora, esto de los diuréticos osmóticos, de intubar a un paciente para ponerlo en hiperventilación, tiene que ser en un paciente que tenga un buen pronóstico de la función, porque no vamos a poner en una máquina para hiperventilar a un paciente de 95 años que ya era acamado y que está con un rasgo de 5, por ejemplo. No, no tiene sentido hacer eso, ¿no? Tienen que seleccionar bien el paciente para hacer la hiperventilación. Los corticoides no se recomiendan en el manejo del ABC hemorrágico. Bueno, aparte de esas medidas de tratamiento eh, que mencionamos, existe también el ABC hemorrágico, las indicaciones quirúrgicas, ¿ya? Las indicaciones quirúrgicas son sobre todo hemorragias cerebelosas, porque aquí donde está el tronco cerebral y el cerebelo, o sea, infratentoriales, hay mucho menos espacio que arriba, ¿ya? Entonces, cualquier masa pequeña ya provoca un gran efecto de masa, ¿ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico puede ser la retirada, intentar retirar el hematoma o la descompresión ósea, ¿no? La anatomía descompresiva posterior. Entonces, indicaciones, hemorragias cerebelosas que presenten deterioro neurológico, compresión del tronco cerebral, ¿no? El hematoma está aquí, comprime el tronco cerebral donde ustedes saben que está todo lo vital, y eso hay que hacerlo de manera rápida, urgente, ¿ya? En caso de hemorragia lobar de más de 30 ml de volumen, o sea que hay aquí un hematoma de más de 30 ml, ¿no? Y que el paciente se esté deteriorando continuamente, se puede operar. ¿Y en qué casos no se recomienda la cirugía evacuadora? En los casos de hemorragias profundas, ¿no? O sea, si tienen una hemorragia aquí, imagínense lo que tendrían que abrir y llegar hasta la hemorragia, van a destruir mucho cerebro para llegar a eso. Como vías alternativas a eso se tiene la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía estereotáxica, ¿no? Aquí ustedes tienen un endoscopio, entonces a través del endoscopio podría entrarse y absorber, digamos, el hematoma y salirse con menos daño cerebral, ¿no? En cuanto a la prevención secundaria de los AVCs hemorrágicos, es lo mismo que en el accidente vascular cerebral isquémico, ¿no? Hay que em, tratar los factores de riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer esa prevención secundaria porque los hematomas, la hemorragia intracerebral, la recurrencia es de entre el 2 a 4% anual, ¿no? Entonces, si ustedes piensan así, prácticamente la mitad de los pacientes con AVC hemorrágico van a tener otro sangrado en los 5 o 6 años posteriores. Controlar la presión arterial, ¿no? Que hemos visto que es lo que causa más hemorragias. Controlar todos los factores de riesgo. eh,
individualizar el tratamiento de la anticoagulación oral o de los antiagregantes plaquetarios en caso de cardiopatías o algunas otras enfermedades que precisen ser tratadas con anticoagulación o antiagregantes. ¿Ya? En esto, lógicamente, los antiagregantes plaquetarios tienen menos riesgo que los anticoagulantes orales. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son las hemorragias intraparenquimatosas, el ABC hemorrágico intraparenquimatoso, la hemorragia intracerebral. Ahora nos vamos a referir un poquito a lo que es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la hemorragia subaracnoidea se define también como una extravasación de sangre dentro de los espacios que cubren al sistema nervioso central, o sea, al espacio subaracnoideo. O sea, ese espacio donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, la hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un vaso, pero esa sangre no va a formar un coágulo en un local del cerebro, sino se va a diseminar en medio del espacio que forman la, la, las meninges, ¿no? O sea, la aracnoides, ¿ya? Lo que se denomina espacio subaracnoideo. Al igual que las otras, es una emergencia neurológica. La principal causa de hemorragia subaracnoidea es la ruptura de un aneurisma intracraneal y corresponde a 85% de los casos, ¿ya? Cuando la hemorragia subaracnoidea es tratada de forma rápida y urgente, la mortalidad y la morbilidad se reducen bastante, ¿ya? Si bien la hemorragia subaracnoidea se presenta con menor frecuencia, es más mortal, ¿ok? O sea, es más grave, digamos, si se queda, provoca más mortalidad o provoca más, más secuelas, digamos así, ¿no? Habíamos dicho la principal causa es la rotura aneurismática, acomete personas de edad media, el pico máximo de ruptura es a los 50 años. O sea, ven ustedes que este tipo de ABC acomete o afecta a pacientes adultos en edad productiva, ¿no? Imagínense, 50 años está en la flor de la vida. Entonces, se dice que 1% de la población puede tener aneurismas cerebrales, ¿ya? O sea, si ustedes son más o menos 200 alumnos, que son más o menos 200 alumnos, dos dentro de ustedes puede ser que tengan un aneurisma cerebral. Muchas veces uno nace y se muere con su aneurisma cerebral sin saber que lo tenía. ¿Y cómo se descubrió esto? Porque haciendo autopsias en pacientes que tenían otras causas de muerte, vamos a suponer que se murió por infarto de miocardio, pero se le hizo la autopsia y se vio en el cerebro que también tenía aneurisma cerebral. Entonces, es una cosa un poco complicada de prevenir porque nadie se va a hacer una arteriografía de rutina, ¿no? Nosotros nos podemos hacer exámenes de laboratorio de rutina, quién sabe, hasta una tomografía de rutina, para ver si tenemos alguna cosa, pero una arteriografía ya difícilmente. Entonces, la etiología, ¿no? La tenemos aquí. Habíamos dicho que los aneurismas provocan más del 70% de los sangrados subaracnoideos, las malformaciones arteriovenosas 5%, la hipertensión arterial también puede provocar hemorragia subaracnoidea en 5 a 10%, los tumores raramente, las discrasias sanguíneas y anticoagulantes 5%, ¿ya? Idiopáticas, o sea, que a veces no se llega a determinar la causa del sangrado de la hemorragia subaracnoidea, puede llegar hasta 20%, y aquí faltaría la traumática también,
¿no? Que es muy infrecuente, pero el trauma, los accidentes, el trauma craneano puede provocar hemorragia subaracnoidea también. Aquí les traigo solo una fotito de una arteriografía. Vean cómo, por ejemplo, una arteria tiene que ser como un tubo limpio, ¿no? Y aquí nosotros vemos una bolsa, ¿no? Que es el aneurisma, ¿ya? Entonces, los aneurismas, que son la principal causa de producción de hemorragia subaracnoidea, pueden dividirse por su forma en saculares o en fusiformes, ¿ya? Saculares son los más frecuentes a nivel cerebral y ocurren en la bifurcación de los vasos. Presentan un tamaño variable, entre pocos milímetros a varios centímetros, lo que se llaman aneurismas gigantes, ¿no? Cuando están arriba de 2,5 centímetros. Tienen un cuello como base de implantación y una cúpula que puede ser multilobulada por donde se rompe, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un sacular, es como una bolsa, una sacola. Aquí está el cuello, ¿no? Y esta pared del vaso es debilitada, digamos, entonces ahí donde se rompe. O pueden ser fusiformes, que es una dilatación de la pared a lo largo de la arteria, ¿no? O sea, si tuviéramos un aneurisma aquí, digamos, sería un borde irregular así, y del otro lado también, una arteria deformada. Entonces, de acuerdo a su etiología, podrían mencionarse la siguiente división. En congénitos, ¿ya? Que son por defecto la capa elástica media arterial. A través de estos defectos se hernia la capa, la íntima, ¿no? Y suelen localizarse a nivel de las bifurcaciones de las grandes arterias del polígono de Willis. Son los congénitas, ¿no? Los adquiridos, ya sea por hipertensión arterial, arteriosclerosis, afectando las zonas de mayor estrés. O sea, aquellas zonas debilitadas de las arterias son atingidas, digamos, por la presión alta y eso la va dilatando. A veces pueden ser ambos componentes, ¿no? A veces pueden ser micóticos y los traumáticos que son raros. Por su localización, pueden dividirse en carótida interna 30%, comunicante anterior cerebral anterior en 30-40% y cerebral media en 20-25%. ¿Ya? En el territorio de circulación posterior, es decir, vértebro-basilar, es aproximadamente 10%. Hasta un 30% de los pacientes pueden tener aneurismas múltiples, ¿ya? Y entre 9 a 20%, a 19% pueden tener aneurismas bilaterales, es decir, lo que se llama aneurismas en espejo, que se llama, ¿no? De los dos lados. Algunos aneurismas están asociados como malformaciones arteriovenosas hasta el 1%. ¿Ya? Entonces, lo que pueden causar, lo que pueden causar los aneurismas al cerebro sería por tres mecanismos. Por tres mecanismos. El primero es por efecto de masa. Habíamos dicho que hay aneurismas gigantes, ¿no es cierto? Entonces, esos aneurismas gigantes van a comprimir las estructuras vecinas. Entonces, dependiendo de lo que aprieten o dependiendo de lo que aprieten, van a dar los síntomas, ¿no? Otra puede ser que se trombosen dentro, ¿no? Que dentro del aneurisma existe una trombosis. Ahí, de esa
De esa trombosis del aneurisma pueden salir pequeños coágulos, provocar embolias o infartos isquémicos, ¿ya? Y lo más frecuente es que se rompan, ¿no? 95% de los casos. Entonces, se rompen y dan cuadro de lo que estamos tratando, que es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Esa hemorragia subaracnoidea puede ser tan grande que puede formar un hematoma intraparenquimatoso o puede llegar a inundar los ventrículos haciendo una hemorragia ventricular, ¿ya? Entonces, el factor desencadenante suele ser en la mayoría de los casos la elevación de la presión arterial, la, los ejercicios, maniobras de Valsalva, el coito, ¿no? A veces al tener el coito explota el aneurisma. El cuadro clínico típico es una cefalea muy intensa, ¿ya? Entonces, el mensaje muy importante es este de aquí. Esto es lo que tienen que aprender bien ahora, ¿ya? Entonces, una cefalea, un dolor de cabeza súper intenso, que se acompaña a veces de pérdida de la conciencia transitoria, de náuseas, vómitos, fotofobia, eh, puede ser aneurisma cerebral. En un paciente que no tiene cuadros de migraña, de enxaqueca frecuentes, es un paciente que no tiene, digamos, algunas otras enfermedades que justifiquen la cefalea. Una cefalea súbita e intensa puede ser hemorragia subaracnoidea. Y si alguna vez tienen la oportunidad de ver un paciente de estos, probablemente les van a decir que es el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida. Esa es la definición de la intensidad de la cefalea, es muy fuerte. Y si ese dolor de cabeza es tan intenso y se asocia a rigidez de nuca, 100% que está con una AVC, una hemorragia subaracnoidea. Entonces ustedes tienen que actuar rápido, ¿ya? Se dice que puede haber lo que se llama un dolor de cabeza centinela, ¿no? Una cefalea centinela hasta en 25% de los casos, es decir, un dolor de cabeza previo a los días de la ruptura, ¿ya? En algunos casos el sangramiento puede ser tan grande que puede llevar al coma y a la muerte. Para ver el grado de sangrado se usa la escala que se llama de Hunt y Hess, ¿ya? Aquí un pequeño recordatorio de lo que ustedes ya saben, de cómo se hace el signo de Kerner y Brzezinski, que es para ver los signos meningios, ¿no? Son las rigidez de nuca, Brzezinski y Kerner. Entonces, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un aneurisma gigante. Él va a provocar la clínica, ¿no? Por compresión de las estructuras vecinas. Aquí tienen otra imagen, es el mismo aneurisma en la arteriografía. En la resonancia magnética por sustracción digital que se llama, se ve que el aneurisma y aquí está la resonancia magnética. Ya, o sea, este no ha sangrado, pero está dando clínica por lo grande que es. Y aquí tiene un ejemplo, habíamos dicho que la sangre se ve blanco, ¿no? Entonces miren cómo está diseminada la sangre a todos los lados, a todo el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Lo propio aquí. Miren cómo en todos lados está la sangre blanca, hiperdensa, ¿no? Por la hemorragia. Entonces, volviendo a lo que era la escala de Hunt y Hess, decimos que el grado 1 es asintomático con mínima cefalea. Tuvo una cefalea súbita intensa con náuseas, vómitos y en el momento que ustedes lo ven está con dolor de cabeza moderado, digamos. Le hacen la tomografía y está con dolor de idea. El grado 2 es un dolor de cabeza moderado severo donde hay meningismo, o sea, hay rigidez de nuca. El grado 3 ya está confuso, somnoliento y tiene algún ligero déficit neurológico. Una hemiparesia, una paresia facial, una hemipaestesia, una de esas cosas. El grado 4 ya está en estupor y coma, donde ya se evidencia un severo déficit neurológico. El grado 5 ya es un paciente que está con la rigidez de nuca terrible.
coma profundo y rigidez de descerebración, ¿no? Ahora, la tomografía se la valora a través de la escala de Fisher, ¿no? En la primera no se visualiza sangre. En la segunda, la hemorragia es de extensión difusa o localizada, pero tiene menos de un milímetro de espesor, ¿ya? En el grado 3 es difusa, como aquí. Vean, la sangre está aquí, aquí hay un poco de intraparenquimatosa, aquí también. Aquí está toda diseminada la sangre. Tiene más de un milímetro de espesor. Esta, por ejemplo, debe ser un grado 2, ¿no? Porque aquí hay más de un milímetro de espesor. La grado 4 ya es una hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular. Por ejemplo, aquí tienen aquí el sangrado subaracnoideo, ¿no? Aquí también todo lo blanco, tiene más de un milímetro y está inundado el ventrículo. Entonces, la evolución de la hemorragia subaracnoidea, vamos a decir que tiene una mortalidad de 25% en la primera semana, 50% mueren entre los 2 meses, en los primeros 2 meses, y el 75% a los 5 años, ¿no? Entonces imagínense si no tratamos adecuadamente esta mortalidad, es terrible. En la primera hemorragia, los aneurismas ocasionan una mortalidad del 20%, ¿ya? O sea, el primer sangrado, ¿ya? Tanto por la hemorragia como por las complicaciones posteriores. Ahora, si vuelve a sangrar, la mortalidad ya va a casi 50%. Y la tercera hemorragia, si es que se produce, ya 100% prácticamente de mortalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber de la evolución para saber qué es lo que vamos a tratar, qué es lo que vamos a reconocer como clínicos generales, como médicos generales, para mandarlo al neuro? Entonces, la primera complicación, la primera evolución es el resangrado, ¿ya? El resangrado tiene un riesgo de un 4% en las primeras 24 horas y esto se va sumando 1.5% por día, ¿ya? Entonces llega fácilmente a 20% en los primeros 15 días, ¿ok? Y así va aumentando hasta los 6 meses, ¿ya? Ese resangrado va a estar en relación a nosotros no haber controlado adecuadamente la discrasia sanguínea, no haber controlado la hipertensión arterial, no haber identificado el aneurisma para que se opere, etc. El segundo, la segunda evolución que puede tener es el vasoespasmo. El vasoespasmo se provoca porque esa sangre que está irritando al cerebro va a irritar mucho, va a irritar los vasos sanguíneos y los va a hacer que se cierren, digamos, van a quedar con vasoespasmo. Entonces no va a llegar sangre a diferentes partes del cerebro y se va a provocar infarto cerebral secundario a vasoespasmo debido a hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Puede aparecer en un 50% de los casos, es más frecuente entre el cuarto y el 10.º día, ¿ya? Un 25% llegan a desarrollar cuadros de isquemia o infartos con déficits neurológicos graves. Por sí mismo tiene una mortalidad de 10%. Y la tercera es la hidrocefalia. Acuérdense que en el espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese líquido cefalorraquídeo está, cuando ese espacio, perdón, está con sangre, eh, eso puede obstruir la absorción del líquido cefalorraquídeo y eso va a hacer que se acumule líquido provocando hidrocefalia. Si nosotros llegamos a identificar eso, vamos a vamos a encaminar a ese paciente para un drenaje ventricular o una derivación ventriculoperitoneal y se salva, ¿no? Pero si no identificamos eso, el paciente hace una hidrocefalia con hipertensión intracraneana, se hernia y se muere, ¿ya? El diagnóstico es clínico más los exámenes complementarios.
la tomografía sin contraste, ya habíamos explicado por qué sin contraste, pues si le ponemos contraste no vamos a saber si es el contraste del sangrado. Vamos a usar la escala de Fisher, ¿ya? En casos donde tenemos prácticamente certeza que es una hemorragia subaracnoidea y, y no tengamos, o sea, no tengamos una tomografía clásica de hemorragia subaracnoidea, podemos hacer la punción lumbar, ¿ya? La punción lumbar se hace para demostrar la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? O sea, se saca un poco de líquido cefalorraquídeo, estando seguros que no hay hipertensión intracraniana, y se manda al laboratorio y se va a encontrar la presencia de sangre, ¿ya? Una vez que hemos hecho la tomografía sin contraste y estamos sospechando de aneurisma, vamos a hacer una angiotomografía y visualizar el aneurisma, o una angiografía para visualizar el aneurisma, ¿ok? Si esa angiografía o angiotomografía sale normal, se la debe repetir al mes o a los 6 meses, porque a veces por el vasoespasmo se cierra el aneurisma y después de un mes, 6 meses ya está abierto nuevamente, ¿ya? Se hace el Doppler del vasoespasmo, para controlar el vasoespasmo se hace el Doppler, el ecodoppler en las arterias del polígono de Willis, ¿no? Y, y bueno, lo que más tenemos que luchar es contra el vasoespasmo, ¿ya? El tratamiento. Entonces, la finalidad del tratamiento es tratar las consecuencias de la hemorragia subaracnoidea, es decir, el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia, ¿ya? En medidas generales, tenemos que evitar que el paciente haga cualquier esfuerzo de cualquier tipo para que no resangre, ¿ya? Entonces, reposo absoluto en un ambiente tranquilo, sin luz, dieta blanda, sueroterapia y control estricto de la presión arterial sistémica, ¿ya? Una buena analgesia para la cefalea intensa, porque si no le damos una buena analgesia, está con dolor, el dolor aumenta la presión y puede resangrar. A todos se les debe dar medicamentos para los vómitos, porque el vómito puede aumentar la presión intracraniana y hacer sangrar de nuevo. Lo propio, hay que favorecer el tránsito intestinal, dando laxantes, etcétera, para que evite esfuerzo al defecar, ¿ya? La dexametasona está discutible, ¿no? Pero sirve en los casos que no se puede controlar el dolor de cabeza, la cefalea, y si hay signos de isquemia cerebral focal, ¿ya? Los antiepilépticos no son de rutina, está discutida su utilización, todo eso para prevenir el resangrado, ¿no? Y para prevenir el vasoespasmo se usa el nimodipino. El nimodipino es un medicamento que vasodilata las arterias cerebrales y solo sirve en la hemorragia subaracnoidea si se dan grandes dosis. Para que tengan una idea, el nimodipino viene de 30 miligramos y se puede usar, por ejemplo, 2 comprimidos de 4 en 4 horas, de 6 en 6 horas. Solamente así se evita el vasoespasmo. Existe también en algunas ciudades, por no decir países, el nimodipino inyectable, que sería mejor uso, ¿no es cierto? Entonces, el vasoespasmo se previene a través del control del medio interno, de la presión arterial y usando nimodipino. Existe también para el accidente vascular cerebral hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, el tratamiento quirúrgico. Eso se refiere a que hemos tenido un paciente con una hemorragia subaracnoidea, hemos hecho los exámenes, hemos identificado el aneurisma y vamos a proceder a hacer la embolización de ese aneurisma, ¿ya? Entonces, a través de neuroradiología intervencionista, consiste en provocar la trombosis del aneurisma, o sea, que se trombose dentro para que no, si se rompe, no pueda extravasar la sangre.
¿ya? Eso se hace a través de catéter endovascular, ¿no? Usando unos coils, que son finos alambres de titanio que se enroscan sobre sí mismos, que se los coloca en el interior del aneurisma, ¿ya? O se pueden utilizar otros como el stent o balones para reconstituir la arteria y excluir el aneurisma, ¿ya? Pero lo más utilizado son esos coils. Aquí tienen un ejemplo. Entonces son estos coil, en inglés significa cola, y estos son como la colita del puerco, del chancho, ¿ya? Entonces vean aquí un aneurisma, ¿no? Y aquí se han introducido un montón de estos dentro del aneurisma, entonces él se ha trombosado adentro. Si se rompe aquí, ya no va a salir nada, porque ya está, es como colocar una bolsa de cemento dentro del aneurisma, entonces ya no va a reventar. Aquí tienen la explicación gráfica de cómo se va colocando a través del catéter, se van soltando, soltando hasta que eso queda trombosado, ¿ok? Y el otro tipo de tratamiento es el clampeamiento del aneurisma. Entonces vean aquí un aneurisma y aquí está el clamp. Entonces es un pequeño gancho, ¿no? Pequeño gancho que se coloca en el cuello para que se bloquee el aneurisma, ¿no? O sea, una vez que está clipado, de aquí se rompería, va a salir solamente el contenido del aneurisma, porque esto ya está cerrado, entonces ya no va a sangrar el mismo, ¿ok? Eso es lo que se llama el tratamiento quirúrgico convencional. Se identifica el aneurisma y se le pone el clip, ¿no? Y si ustedes vean cómo tenía un aneurisma, en la arteriografía de control ya no se ve nada, porque ha sido excluido a través de un clip. Entonces, mis queridos alumnos, espero que con esta pequeña reseña de lo que son los ABCs tengan en claro, digamos, que lo primero es tratar el ABC como una emergencia médica, neurológica, médica y neurológica, que siempre piensen que todo puede ser ABC, y dos, que el tratamiento tiene que ser rápido, y que una cosa que no pueden hacer es retrasar el tratamiento y tampoco la transferencia en un hospital de tercer o cuarto nivel cuando están ante la sospecha de estos cuadros. Muchas gracias, hasta la próxima.